Hoy continuamos con nuestra serie El nacimiento, la llegada de Cristo Jesús. Y la pregunta que deseo responder hoy es, ¿por qué celebrar la Navidad nos debería llevar a experimentar y mostrar más alegría? Repito, ¿por qué celebrar la Navidad nos debería llevar a experimentar y mostrar más alegría? Y antes de responder a esta muy buena pregunta, deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia Red Rocks Community Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel. Y antes de comenzar con la palabra, no sé si notaron que el baterista fue diferente, ¿no? Amamos a Christopher y a Diego, pero a Ricky fue baterista fundador de la iglesia. Incluso él era mi baterista, fue nuestro baterista cuando Diana y yo éramos los líderes de alabanza de otra iglesia. Y rapidito, recuerdo que cuando mi esposa y yo, Dios puso en nuestros corazones iniciar un servicio en español aquí. Fuimos con Ricky, con nuestro baterista de otra iglesia hace tiempo atrás. Y le dijimos, Ricky, necesitamos apoyo por 6 meses. Ya 6 meses... Ya encontramos a alguien y vos te podés ir. Entonces, después que él iba a su iglesia, él venía a apoyarnos. Bueno, 6 meses fueron más de 7 años. El único baterista por más de 7 años, hermano. Nuestro baterista, y en verdad que amamos mucho a Rick. Incluso yo estuve en el viaje donde su mamá y su papá se enamoraron. Para que vean lo viejo que estoy. Y me alegra volverlo a ver y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Entonces, después que el ángel Gabriel anunció los nacimientos de Juan el Bautista y Jesús. Entonces, después que Zacarías y Elizabeth, ancianos y sin hijos, recibieron la promesa de Juan, quien prepararía el camino del Señor. Esto lo puede leer en Lucas capítulo 1 y 2. Entonces, después que María, una virgen comprometida con José, fue escogida para ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, después que María visitó a Elizabeth y ambas alabaron la fidelidad de Dios. Entonces, después que Juan nació y su padre Zacarías profetizó su papel como precursor del Mesías. Después que José y María viajaron a Belén debido a un censo, lugar donde Jesús nació en un pesebre cumpliendo las promesas de Dios. Llegamos a Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11, que dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán ¿qué? Gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, ¿el quién? El Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Le invito a levantar su mano derecha y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y que estás aquí presente. Gracias por tu palabra maravillosa. Hoy yo quiero ser buena tierra para recibirla y dar frutos para la gloria y honra de tu nombre y bendición de mi vida. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice amén. Y amén. Entonces, pastor, ¿por qué celebrar la Navidad nos debería llevar a experimentar y mostrar más alegría? Y le voy a dar la respuesta. La encontramos en el último versículo que acabamos de leer. Porque la Navidad nos trae ¿qué? Buenas noticias que darán ¿qué? Alegría a toda la gente. El Salvador, ¿sí? ¿Quién? El Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. River Oaks, la buena noticia del Evangelio es el mensaje central del cristianismo. Dios, en su amor y gracia, ha provisto un camino para salvar a la humanidad del pecado y reconciliarse consigo mismo a través de Jesucristo. Iglesia, Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él.
Pero esta relación fue dañada por el pecado, algo que usted puede leer en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Y el apóstol Pablo afirma en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. Buena gente o no, eres un pecador, soy un pecador. Iglesia, el pecado nos separa de Dios. Todo ser humano ha pecado y está espiritualmente separado de Dios, lo que resulta en muerte espiritual y condenación eterna. Pablo nuevamente en Romanos 6:23 afirma, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Feliz Navidad. ¿Quiere ser bilingüe? Diga Merry Christmas. Iglesia, Jesús es el único camino a la salvación. El único. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para vivir una vida perfecta, morir en la cruz del Calvario como sacrificio por nuestros pecados y resucitar al tercer día venciendo la muerte. Jesús mismo afirmó algo que Juan registró en el capítulo 3, versículo 16. Jesús hablando, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo afirma en 1 Corintios 3:15, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Pablo, un hombre que perseguía a Jesús antes, pero tuvo un encuentro personal con Cristo. Cristo murió, Pablo hablando, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Iglesia, la salvación no se puede ganar mediante obras o méritos humanos, sino que es un regalo gratuito de Dios recibido por medio de la fe en Cristo Jesús. No sé si les dije Merry Christmas. Me fascina lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Iglesia, todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús y lo recibe como Señor y Salvador es reconciliado con Dios, perdonado de sus pecados y recibe la promesa de vida eterna. Jesús mismo afirma en Juan 5:23 lo siguiente: les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje, y ese mensaje está registrado en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, léalo, estúdielo, mediten en ellos y creen en Dios, quien me envió, ¿tienen qué? Vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte ¿a qué? A la vida. Merry Christmas, familia. Iglesia, la buena noticia del Evangelio no es solo un mensaje para oír, sino una invitación para responder. Requiere que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Y Merry Christmas, hermano. Requiere que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Requiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra confianza en Jesucristo. Y la pregunta clave siempre es: ¿has puesto tu confianza en Cristo Jesús? Déjame decirte, si has puesto tu confianza en este país, estás raspado, como decimos en Venezuela. Te va a quedar mal este país. Espera un año. La pregunta es: ¿has reconocido que eres un pecador en necesidad de un Salvador? Iglesia, Jesús como Salvador significa que Él rescata a la humanidad del pecado. Rescata a aquellos que ponen su fe en Él de la muerte espiritual y la condenación eterna. Su muerte en la cruz y su resurrección proporcionan el único camino de reconciliación con Dios. Otro día vamos a ver el tema, porque Dios es amor, pero Dios también es ira.
Me fascina aquí como lo ponen en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, que dice lo siguiente. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Iglesia, reconocer a Jesús como Salvador significa entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nuestra salvación es un regalo gratuito de Dios que recibimos por fe. Jesús nos libera del poder del pecado y nos da una nueva vida en comunión con Dios. Mire Romanos capítulo 8, versículo 1 al 2, que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y a los que no, dice Juan capítulo 3, versículo 17, que ya están condenados. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder ¿de qué? Del pecado. ¿Que lleva a dónde? A la muerte. Entonces, iglesia, una gran evidencia de salvación y poder del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, en la vida de un cristiano es menos pecado y más humildad y más amor y más dominio propio y más obediencia a los mandamientos de Dios. Iglesia, la palabra Mesías. ¿Usted sabe que Jesús significa el que salva? La palabra Mesías significa el ungido. Jesucristo es el ungido que salva. Cada vez que usted dice Jesucristo, prácticamente está diciendo el ungido que salva. En hebreo, ungido es Meshá y en griego es Christos. Notemos que en el Antiguo Testamento los reyes, los sacerdotes y profetas eran ungidos para cumplir una misión específica de parte de Dios. Y Jesús es el Mesías prometido, el ungido de Dios, enviado para establecer el reino de Dios, redimir al pueblo de Israel y ser la esperanza para todas las naciones, incluyendo América del Norte, Centroamérica, Suramérica y el Caribe y todas las naciones. Amén. Algo que Jesús mismo confirmó, que era el Salvador de los judíos y de todo el mundo. Cuando Él le dice a la mujer samaritana, algo que usted puede leer en su casa esta semana en Juan capítulo 3, yo soy el Mesías. Iglesia, reconocer a Jesús como el Mesías implica someter nuestras vidas a su autoridad como rey. Iglesia, Jesús no solo nos salva, sino que también nos guía, nos enseña y nos prepara para vivir en su reino mientras vivimos en esta vida. Aleluya. Y la pregunta es, ¿te estás dejando dirigir por Jesús, por el Espíritu Santo? ¿Realmente te estás sometiendo a la autoridad de Jesús? Iglesia, como Mesías, Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento y nos llama a participar en su misión de transformar el mundo. Si usted es cristiano, déjeme decirle, si se considera cristiano, usted vino a esta nación a transformar esta nación para Jesús. Ya lo del dinero es para apoyar esa gran misión. Y las vacaciones que nos tomamos es para tomar un descanso, pero cuando vayamos de vacaciones estamos llamados para transformar esta nación para Cristo Jesús. Porque si usted no tiene esta mentalidad, lo que va a suceder es que en 10 años usted va a comenzar a hacer garajes todos los años. Y va a estar gastando dinero buscando felicidad y gozo. Y lo tiene por un momentico, pero después tiene que venderlo en el garaje por una décima parte, una pequeña parte de lo que pagó. ¿Sí o no? Y como Salvador, Jesús nos rescata de la condenación eterna y nos reconcilia con Dios. Y pastor,
Jesús nos rescata de qué condena. ¿De qué? Y a mí el güey ya me dejó ir. Ya, estoy libre. ¿De qué condena me está rescatando Jesús? De la condena de pasar la eternidad en el infierno siendo atormentado conscientemente y por siempre, pagando las consecuencias de tu pecado cuando no pones tu fe en Jesús. De esa condena. Te voy a asegurar que en 100 años no va a estar aquí. Déjame que no va a estar ni aquí ni en tu país de origen. Hay una eternidad que vamos a enfrentar. Incluso hay un negocio muy fuerte que hace mucho dinero para ayudarte a esa transición. Se llaman las casas fúnebres. Oh, se están riendo, pero es verdad. Iglesia, la verdad es que todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar. ¿Lo ha pensado? ¿O usted se cree eterno? ¿Lo ha pensado? Hermano, créame. En mi vida, de gente que yo amo y que conozco, se mueren en el tiempo menos esperado. Yo realmente disfruto este tiempo porque yo no sé si el próximo domingo voy a estar aquí o usted va a estar aquí. No. Todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar. Y solo hay dos opciones. El reino eterno de Cristo en su presencia o el infierno. Y en el infierno, déjame decirte que vas a recordar que rechazaste a Jesús. Nadie quiere morir y todos queremos vivir, ¿sí o no? Yo sí. Y la pregunta es, ¿has aceptado el regalo de perdón y salvación eterna que solo poner nuestra fe en Cristo Jesús nos puede dar? Mire, Cristo nació. La próxima semana voy a hablar un poquito más del tema. No se lo pierda. La pregunta que voy a buscar responder la próxima semana es ¿por qué Dios, siendo tan poderoso, se hizo uno de nosotros? Eso todavía como que wow. Pero Cristo murió. Sin embargo, Cristo resucitó y Él lo había dicho. Y yo, sabiendo que algún día voy a morir, yo voy a seguir al hombre, a la persona que dijo que va a morir y que iba a resucitar y que lo hizo. Amén. Y después hubieron más de 500 personas que vieron que se fue al cielo. Yo voy a seguir a esa persona. Aleluya. Reverend Oaks, reconocer a Jesús como Salvador y Mesías significa más que una creencia. Usted le pregunta a cualquier latino y todos creemos en Cristo. Todos. ¿No? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero es más que una creencia. Es una respuesta personal que implica, número 1, aceptar su sacrificio por nuestros pecados. Número 2, seguirlo y obedecerlo en nuestra vida diaria. Y número 3, vivir como embajadores de su reino proclamando su mensaje de esperanza. Amén. Si algún día usted se quiere mudar de Elkhart y yo no sé si usted se muda, está bien. Lo único que usted tiene que preguntarse es, ¿voy a ser yo un mejor embajador de Cristo allá a dónde voy a ir? Porque si usted se muda puro porque le van a pagar más, hermano, créame, es una muy mala razón de mudarse. Ya está aquí, ya estamos aquí, hermano. Trabaje, pero busque oportunidades de ser embajador de Cristo Jesús. Reverend Oaks, el ángel dijo, hoy en Belén, la ciudad de David. Así lo dijo, lo leímos. Y esto afirma que el lugar y el momento específico del nacimiento de Jesús cumplen las profecías mesiánicas. Notemos que Belén fue el lugar predicho para el nacimiento del Mesías. Lo puede leer en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y como descendiente de David, Jesús tiene derecho legítimo al trono. Iglesia, este detalle demuestra que el plan de Dios se cumple perfectamente, confirmando la fidelidad de sus promesas. Entonces, pastor, ¿cómo respondemos a la verdad puro poder de que la Navidad nos trae buenas noticias que darán alegría a toda la gente? El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¿Cómo respondemos a esta gran verdad? Mano, y hoy va a ser fácil el mensaje. ¿Cómo se responde? Alabando a Dios.
Dígale al que está a su lado, alabando a Dios. Y al que está a su otro lado, alabando a Dios. Porque el que alaba se alegra. Y el que quiere alegría, alaba. Continuemos leyendo. Miren Lucas capítulo 2, versículo 12 al 14. Dice: y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de telas, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel, al mensajero, una inmensa multitud. Los ejércitos ¿de dónde? Celestiales, que alaban a Dios y decían, ¿qué estaban haciendo? Alabando a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios, ¿qué? Se complace. Iglesia, alabar a Dios se refiere a exaltar y honrarle con palabras, cantos, oraciones y obediencia. Reconociendo su amor, reconociendo su fidelidad, reconociendo su grandeza, su bondad y sus obras maravillosas. Que no pase esta semana sin reconocer las obras maravillosas de Dios en tu vida y alrededor de tu vida. Iglesia, alabar a Dios es una forma de agradecerle por su provisión, protección y gracia. Pastores, que no tengo esto. Mira, hermano, todos aquí hemos comido de más. Vi una estadística que en esta nación la gente no muere de hambre, sino muere de comer mucho. Sí. Todos ahí, el pastor nos dio. Iglesia, alabar a Dios muestra nuestro amor y reverencia hacia Él. Alabar a Dios quita tu mirada de ti y la pone en Él. Alabar a Dios fortalece y ayuda a cultivar una relación más íntima y profunda con Él. Iglesia, alabar a Dios renueva la paz y el gozo al enfocarnos en la bondad, el poder y la salvación de Cristo Jesús. Iglesia, alabar a Dios disminuye nuestras preocupaciones y nos posiciona a experimentar paz interior y una alegría que trasciende las circunstancias. Alabar a Dios transforma el ambiente espiritual. Si en tu casa hay un ambiente pesado, tú llegas a otra casa y hay un ambiente pesado, comienza a alabar a Dios y reprende ese ambiente pesado. Alabar a Dios transforma el ambiente espiritual. La alabanza cambia el enfoque de los problemas a las promesas de Dios, elevando la fe y expulsando el temor y expulsando la negatividad en nuestras vidas. Entonces, iglesia, si te la pasas enojado, si te la pasas confundido, si te la pasas inconforme, si te la pasas resentido, molesto, preocupado, ansioso, enfermo y lleno de negatividad, y dices ser cristiano, déjame decirte, no estás alabando a Dios. Porque todos nos enojamos, todos nos resentimos, pero vivir enojado, vivir resentido, hay algo mal con tu vida. Todos nos preocupamos. Créame, mi lado humano se preocupa. Pero alabando a Dios, mi espíritu tiene la paz del Señor. Tus frutos revelan que no estás alabando a Dios. Necesitas adorar y alabar a Dios y unirte a la alabanza de los ejércitos celestiales. Algo poderoso. ¿Estás contento? ¿Estás agradecido? ¿Tienes la paz de Dios? Adora y alaba a Dios y únete a la alabanza de los ejércitos celestiales. ¿Se complace Dios en tu vida? ¿Se complace Dios a través de tu vida? Necesitas adorar y alabar a Dios y unirte a la alabanza de los ejércitos celestiales y te sorprenderá la alegría que terminarás experimentando. Pero necesitas alabar a Dios. Alaba a Dios
y cuenta lo que ha sucedido mientras caminas con Él. Lucas 2, versículo 15 al 18, dice: cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores, ¿qué? ¿Qué? Solamente Daniel y Leti. ¿Y los pastores qué? Contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron ¿cómo? Asombrados. Alaba a Dios y cuenta lo que ha sucedido mientras camina con Él, en vez de estar hablando lo que sucede con otros. Alaba a Dios y piensa en todo lo sucedido. Y créanme que ustedes, muchos aquí tienen historias, pero mejores que las de Hollywood. Créanme que sí, yo las he escuchado algunas. Alaba a Dios y piensa en todo lo sucedido para la gloria de su nombre y bendición y beneficio de tu vida. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 18 al 19, que dice: todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas, todo lo que había sucedido en el corazón. ¿Y qué? Pensaba, reflexionaba en ellas con frecuencia. Pastor, ¿en qué cosas estaba pensando María? ¿En qué estaba reflexionando María? En que estaba anticipando su boda con su prometido José, y de repente un ángel llamado Gabriel se le aparece para decirle que concebiría y daría a luz el Hijo de Dios. Wow. María pensando. Wow. Pastor, ¿en qué cosas pensaba y reflexionaba María? En cómo José, su prometido, la trató de abandonar. Y créame que yo estaba de acuerdo con José. Sin embargo, Dios le revela su plan. María pensaba en eso. ¿En qué tanto pensaba y reflexionaba María? En cómo tuvo que viajar sobre un burro a un pueblo desconocido para luego dar a luz en un establo rodeado de animales y sin el apoyo de su mamá, ni de sus familiares, ni de sus amigos. En eso estaba pensando María. ¿En qué pensaba María? En cómo sus planes habían cambiado. Jovencita, toda una vida por delante, y viene Dios: no, María, tienes que hacer esto, incluso te elegí para Dios, y como es tu hijo, me imagino que voy a tener el bebé en el mejor hospital. No, es un establo. Cambio de planes. ¿Cuántos pensábamos 20 años atrás que no, el plan mío es llegar a Elkhart, Indiana en 2024? Mira, hermano, si yo no hubiera llegado aquí, yo pensaba que Estados Unidos se acababa en Miami. Yo dije Miami y se acabó Estados Unidos, se acabó el mundo. ¿Verdad que la vida está llena de cambios de planes? La Navidad es una historia de cambios de planes. El llamado es: alaba a Dios y piensa en todo lo sucedido para la gloria de su nombre y bendición y beneficio de tu vida. Porque hemos experimentado Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Me ministra mucho el testimonio de una esposa de pastor en Texas que fue diagnosticada con un cáncer terminal en la década de los 80. Y esta mujer, en vez de continuar estando molesta y resentida con el ministerio y los hermanos de la iglesia, porque lo estaba, ella mejor decidió comenzar a alabar a Dios diariamente. Alabar a Dios por su salvación, alabar a Dios por sus bondades, alabar a Dios por sus hijos, por la iglesia en la que estaba. Y esta mujer hoy día, aunque su esposo ya se fue con el Señor, esta mujer ya casi tiene 90 años.
Continúa orando por los enfermos en sus reuniones semanales de oración en la iglesia que su hijo menor está pastoreando. El poder de alabar a Dios. Me ministra mucho la forma que Pablo y Silas alabaron a Dios después de ser injustamente arrestados en Filipos tras liberar a una esclava poseída por un espíritu que generaba ganancias a sus dueños. Golpeados y encarcelados en medio de su sufrimiento, Pablo y Silas, en vez de quejarse, comenzaron a alabar a Dios. Hasta que un terremoto abrió las puertas de la prisión. Al ver esto, el carcelero intentó quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo y le compartió el evangelio, llevando a él, al carcelero y a su familia a aceptar a Cristo, y los bautizó esa misma madrugada. Me ministra mucho el rey David. El rey David, después de ser un humilde pastor, después de enfrentarse con Goliat, después de experimentar la persecución por parte de Saúl, su jefe, después de ascender al trono y experimentar muchos desafíos y fracasos personales, el rey David resume su comprensión de la grandeza y la bondad de Dios en Salmo 145 cuando dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre, dice David. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclamen tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Salmo 145 lo puede terminar de leer en su casa. Iglesia, en lo personal, yo entendí este principio. Yo nací en cuna cristiana, pero fue después de mis 24 años que ya comencé realmente a entender todo lo que mi papá y mi mamá me enseñaban y me enseñaban ellos y en la iglesia. Ya cuando comencé a pagar mis propias facturas, ¿no? Yo entendí este principio de alabar a Dios más de 20 años atrás, no lo voy a negar. Mi vida ha sido tremenda, a mí me fascina, hermano. Yo siempre le digo 90% puro poder, 10% me ayuda a crecer. Hermano, y cada mañana, mi esposa es testigo, cada mañana me levanto temprano, hermano, y lo primero que hago es alabar a Dios, dar gracias a Dios. Fíjate que mis hermanos y yo todavía nos reunimos y todavía como que nos cae el 20 que de todos los lugares del mundo que pudimos vivir, vivimos aquí. Créanme, yo y mis hermanos todavía andamos asombrados por eso. Cada mañana cuando me levanto, lo primero que hago es alabar a Dios. Por el regalo de su salvación. Después que alabo a Dios, ¿usted sabe qué hago? Veo los obituarios. Me fascina ver obituarios. ¿Sí? Alabo a Dios por sus bondades. Y aunque mi familia y yo continuamos enfrentando desafíos, porque todavía los tenemos, no los voy a negar. Desafíos en la vida, en el ministerio, hay desafíos. La alegría, la paz y la misericordia de Dios se siguen manifestando de maneras poderosas y alentadoras. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y créanme que no les miento cuando yo les digo que yo estoy emocionado. Yo me la vivo literalmente emocionado. Alábale y te sorprenderá la alegría que experimentarás. Y recordando lo que Salmos capítulo 22 versículo 3 afirma. Dios habita en medio de las alabanzas de ¿dónde? De su pueblo. Meditando en esta gran verdad, iglesia, le invito a seguir viniendo todos los domingos, 12:45 a 1 p.m. oración. Venga, ore, arrodíllese. Todos los domingos de 1 a 2:15 alabanza y palabra de Dios. Todos los domingos, acuérdense que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Todos los domingos, de 12:45 a 2:15, 12:45 siendo la hora de registro, registra a sus hijos al ministerio de niños, desde bebé hasta 6º grado.
A ellos también alaban a Dios. Los bebés, puro los cargamos, más nada. Ellos todavía no. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Los martes, 6 a 7. Hermano, ya yo no voy a invitar tanto porque, hermano, eso se lo pierde usted, no yo. De 6 a 7, oración, puro poder. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, grupos de vida. Participe, únase a un grupo de vida si no lo está haciendo. Vaya a nuestro centro de conexión, porque estos son muy buenas oportunidades para alabar a Dios juntos como su pueblo, porque con Dios sí se puede y sí, eso es correcto, sí vale la pena. ¿Cuántos reciben este mensaje? Amén.